Y la gran pregunta que se hace en la serie y que muchos espectadores se han hecho y que se hace frente a estos casos, el porqué de la tardanza, de la revelación, de la denuncia, y esto es porque el tiempo del inconsciente no se ajusta a los tiempos cronológicos y porque además para Donnie eso hubiera significado reconocer el abuso que había sufrido antes. Entonces opta, como hacen muchos, por fingir demencia. Al no hacerlo consciente, esto no está, nunca pasó, no existió, supone que simplemente podrá olvidarlo. Por supuesto que es una gravísima falacia y que las consecuencias de esto terminan siendo catastróficas. Miriam, ese artista enmascara su cruel realidad, la risa es un escape a esa vida tan dura. Sí, subrayo la palabra escape. Quizá en un mundo donde hay tantos no, para él el sí es la única salida que conoce para ser aceptado. Sí, un sí a un precio tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y veamos cómo ambos abusos, el de Marta y el de Darien, difieren y bastante. Marta, en definitiva, más allá de todas sus falencias, se quiere posicionar, pongámosle como par, si bien por supuesto que no es así, pero en su fantasía sí, y en la fantasía de Donnie, mientras que Darien es el amo indiscutible, es cual diablo que concede deseos mientras la víctima sea obediente y sumisa a cambio. Pero en algo los dos coinciden. Los caramelos con los que van tentando a Donnie, estos inventos para manipularlo, para lograr sus fines, para engancharlo, desde ese lugar los dos son perversos. Y el infierno de Donnie es esa experiencia violatoria, por supuesto, que lo va a dejar marcado en cuanto a un lenguaje del amor y de la sexualidad que va a buscar saciar en experiencias cada vez más degradantes y riesgosas, cada vez más al límite. Después aparece Marta, y esto también es muy interesante, como una forma de abuso un poco mejorada, porque en la operatoria psíquica de Donnie, ahora el abusado, o sea, él, es quien tiene el poder. Ella es, de vuelta, la pobrecita a la que hay que compadecer. Y esto es cuando Freud nos dice que lo que se vivió por pasiva se hará luego por activa. Cuando el violado se vuelve el violador. Con ella va a llevar al acto todo lo que la droga y todo lo que su imposibilidad no le permitió con Darien. Acá va a haber por lo menos mediación de la palabra, aunque fallida, por supuesto, pero un intento al menos. Habrá algo de defensa, por supuesto que contradictoria, ambigua, escasa, floja de papeles, pero algo. Habrá malestar, habrá síntoma, en definitiva. Por eso también tarda tanto en exponerla. De alguna manera venía a sanar lo anterior. La escena con los padres, hola Solange, bienvenida, y la escena con los padres parecía sembrar sobre el final algo de luz, cuando podemos ver una reconciliación, un encuentro con un padre ahora comprensivo y amoroso, que antes se intuía, por lo visto,
frío y distante, como una manera diferente de poder elaborar el trauma y de encontrar esas respuestas que tanto buscaba. En el medio, no me quiero olvidar, conoce a Terry, esta transexual que lo vuelve a acorralar ahí frente al deseo, el hacerse cargo, es decir, bueno, ante el dilema de su identidad sexual, y con la que en definitiva no puede integrar sus demonios. Hay una escena donde están en el subte, ella intenta besarlo y él la deja pagando, yéndose, y él se baja. Eso es tremendamente gráfico en cuanto al deseo. Es decir, él no se hace cargo y la abandona. Y sin embargo ella luego insiste. La única que le puede ofrecer un amor distinto, un amor sano, y sin embargo él no lo toma, no puede. Y cuando pareciera que finalmente se deshace de Marta, se anudan la mirada, la lástima y el goce. Otra escena que es terrible. Él la sigue buscando en el banco de una parada de micros. Ella, durante muchos días, ahí esperándolo, acosándolo, hasta que desde donde vuelven a conectar, la vuelve a rescatar de su miseria. Después de que ella pasara horas interminables hasta el punto de quedar congelada del frío. Otra vez ella usando la lástima para engancharlo desde ese lugar como había sido la primera vez. Otra escena que puede ser al mismo tiempo incómoda y esperanzadora. Esto ya sobre los últimos, creo que es el último o el anteúltimo capítulo, cuando en plena función él se quiebra y puede poner en palabras y al desnudo todo lo que le pasó con una honestidad brutal. Pero ¿qué pasa acá? Lo que en el marco de una terapia esto pudiera ser el cierre, la apertura. Fíjense la paradoja, ¿no? El cierre en cuanto a poder resignificar, la apertura hacia la libertad, es decir, el cierre de un proceso liberador. No, acá es todo lo contrario. Y esto también marca la naturaleza doble que tiene la verdad y que tenemos, en definitiva. Porque el deseo, por supuesto que lleva a la verdad, pero siempre y cuando uno se haga cargo de eso. Si no, se vuelve una verdad insoportable. ¿Por qué? Porque una cosa es una verdad trabajada y apoyada en una red sana. Eso sí nos hace libres. Pero una verdad para la que no tenemos todavía los recursos psíquicos para poder soportarla, o el abrigo, y también subrayen esta palabrita, el abrigo afectivo necesario, puede terminar en desastre.